¿Cómo puede evidenciarse la relación que tiene el Incoterm 2010 con la internacionalización empresarial? Si bien es claro que los Incoterm fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, y digamos que lo que está recogiendo son los términos aceptados mundialmente y que se han dado gracias a la economía mundial. Cuando se está hablando de términos de negociación, pues son, digamos que aparte que están regulados, estos también, digamos, lo que nos entregan son unas responsabilidades y obligaciones que tienen las partes que van a intervenir dentro de la parte del comercio exterior, especialmente enfocado en lo que tiene que ver con el exportador y lo que tiene que ver con el importador. Entonces, cuando comenzó todo este boom a partir de ese año con referencia a cómo poder plantear realmente algún tipo de regulación, pues arrancaron los Incoterms. Y digamos que han sufrido modificaciones, la última modificación la sufre en el año 2010, cuando de 13 términos se rebajan 4 y digamos que en este momento pues ya hay una gran aceptación. Estos están buscando diferentes medios para qué, para poder como organizar realmente lo que interesa con referencia al término. Ahora, ellos están manejando también, como podemos ver, el tema de las diferentes partes dividido en dos, uno que tiene que ser con reglas para para cualquier modo o modo de transporte y otras reglas para el transporte marítimo y vías navegables interiores. Aparte de eso, pues también tenemos digamos que ellos están tratando de referenciar toda la cadena de abastecimiento, donde están hablando desde el lugar de origen, donde se está hablando del transporte para poder movilizar dicha carga y se está hablando también del país o la ciudad donde va a llegar al destino. Y entonces aquí lo que nos están entregando son, digamos, argumentos para qué, para poder realmente tener definida dentro de esa cadena cuáles son las formas de poder prever temas de riesgo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista también lo que tiene que ver con la parte de calidad. ¿Sí? Entonces, digamos que en esa parte la evidenciación es clara, que hoy en día, pues casi todos los países y todos los exportadores e importadores, pues están rigiendo también a partir de los términos del Incoterms del 2010. Y digamos que a nivel internacional es una práctica, es una buena práctica que aunque legalmente no es impuesta, digamos es una buena práctica que la gente lo ejecuta. Cuando hablamos de la nueva implicación de la distribución de Incoterms en dos grandes grupos, pues entonces aquí es donde comenzamos a diferenciar cuál era la primera de las reglas para cualquier modo o modo de transporte, ¿sí? Entonces nos está hablando de los temas que tiene que ver con los riesgos y nos tiene que también indicar lo que tiene que ver con temas de costos. Entonces cuando en el 2000, digamos, el Incoterm se incluyeron un total de 13 términos, para la nueva evaluación en el año 2010 se retiran 4 y quedan 2, el DAT y el DAP. ¿Sí? Entonces, prácticamente cuando nos están hablando de estas dos partes de reglas, pues nosotros vemos que estos son términos que son polivalentes, es decir, que son utilizables en cualquier modo de transporte, ya cuando estamos hablando desde el punto de vista multimodal, entonces no solamente vamos a hablar del transporte marítimo, del transporte fluvial, del transporte ferroviario, del transporte terrestre, del transporte aéreo, es decir, que lo podíamos prácticamente que aplicar a todos esos modos que se dan. Aparte de eso, el vendedor debe soportar todos los costos que deja la mercancía en el terminal de transporte que se asigna. ¿Sí? El vendedor transmite también el riesgo una vez expuesta en el terminal de transporte designado y el seguro del transporte principal va a cargo del vendedor, aunque su contratación no es obligatoria. En el seguro de transporte principal va al cargo del vendedor, aunque la contratación, que aunque no es obligatoria, por ejemplo, para nuestro medio, al final, digamos que el nivel de riesgo en temas de seguridad pues, son demasiado altos. Colombia es uno de los países, digamos que en la región es prácticamente el segundo país con más problemas en los temas de seguridad
término de transporte que puede presentarse desde el mismo momento en que la mercancía llega a puerto, toca patio, y problemas que no solamente van con el tema del hurto, sino que también se pueden presentar problemas de contaminación. Y aparte de eso, pues también los temas de las diferentes modalidades, como pueden presentarse también con las situaciones de los hurtos técnicos, el tema del contrabando técnico, el tema de situaciones que realmente en nuestro medio son muy altos. Dentro de las formalidades aduaneras de la importación, no hay que olvidar que esto va a cargo del comprador. Y dentro de términos de las novedades del 2010, hay que permitir un momento que entrega, digamos, esa mercancía en el término de transporte del país de destino, por lo cual, digamos, para este régimen de carga de engrupaje, digamos que ya se habla de una desconsolidación de la unidad de carga. Ahora, no hay que olvidar que dentro de los cambios fiscales y desde el punto de vista de riesgos, Colombia, por ejemplo, en este momento ya entró en la era del operador económico autorizado. Entonces, cuando estamos hablando de operadores económicos autorizados, ellos buscan todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y con el tema de trazabilidad de la carga. Entonces, aunque nosotros manejamos los Incoterms, de todos modos hay una responsabilidad ya desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal, que lo tiene que cubrir el dueño de la mercancía. Ahora, cuando nosotros hablamos también del término DAT, que sustituyó al término DES en el Incoterm del 2000, digamos que podemos estar utilizando ese vehículo que llega, que puede ser un camión, puede ser el ferrocarril, y el lugar de destino es una frontera, un nudo logístico por los casos que tiene que utilizar el DAF y donde lo podemos involucrar donde un tema DAF. Entonces no hay que olvidar que Colombia geoestacionariamente tiene, digamos, algún tipo de movimientos con sus cargas, especialmente para el sur del país. También son sitios intermedios cuando vienen cargas que vienen del norte o de Asia y que van hacia la parte sur del continente. Aunque tenemos problemas con el tema del transporte terrestre para el sector de Venezuela, y el tema del ferrocarril, pues digamos que es muy incipiente y ha tratado de arrancar. De todos modos, el poder hacer una contratación desde el punto de vista logístico, pues está regido precisamente por estos términos de Incoterm. Sí, entonces nos vamos con el tercer punto que tiene que ver con eh, qué ofrece esos dos nuevos puntos, hablando del DAP y el DAT, al empresario del comercio internacional, ¿sí? Entonces, digamos que uno está enfocado es en un tema, primero, que cuando se habla de entrega, el momento de la obligación jurídica de la entrega de la mercancía es por parte del vendedor. Y los riesgos que están relacionados con esa entrega, ¿quién soporta los riesgos? Estamos hablando de los robos, de los daños, del deterioro. Entonces no hay que olvidar que de todos modos Colombia sigue siendo un lugar de muy alto riesgo y digamos que desafortunadamente las empresas han dejado como en manos de ese intermediario o de ese cliente que en algún momento cuando estamos hablando de importaciones, la responsabilidad. Y aquí es a la inversa, cuando nosotros estamos exportando, entonces cuando llega a otro país y en algún momento llega a presentar alguna situación que afecte la seguridad, pues automáticamente pues, tendrán que llamar a rendir cuentas a la persona que está sacando la mercancía. Ahora, cuando estamos hablando de gastos, los gastos son derivados de la logística, es decir, que tiene que haber un transporte seguro, una manipulación perfecta y sobre todo algo muy importante, que hoy en día pues la mayor parte del manejo de los riesgos, el tratamiento de los riesgos se hace a través de qué? Del traslado, es decir, que lo trasladamos a un tema de seguros. Y aquí entra una parte muy importante porque, digamos, las aseguradoras cuando están haciendo sus contratos también se basan en los términos de Incoterm. Entonces ya no es el tema simplemente de que yo quiero asegurar una unidad de transporte o un tipo de carga, sino que también hay que tener en cuenta cuál es la trazabilidad en la cadena de comercio internacional o en esa cadena de abastecimiento internacional para saber exactamente el seguro cuándo entra a operar. Aparte de eso, no hay que olvidar que también el tema documental es una situación que también tiene un alto riesgo. ¿Por qué? Porque las formalidades y los cumplimientos
especialmente en las zonas aduaneras, digamos con responsabilidades que también estamos manejando y que eso también ha sido un beneficio con lo que se ha dado en la nueva reorganización que hemos tenido con la parte de que con la parte de los Incoterms 2010. Aparte de eso, también digamos que nosotros como emprendedores también podemos encontrar a través del Incoterms un instrumento importante para considerar en las operaciones de importación y exportación. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer de una forma ordenada, una forma clara, transparente y también que debe ser rápida. Sí, es decir, que permite a las dos partes, tanto al comprador y al vendedor, a entenderse y asumir obligaciones y responsabilidades referentes a la mercancía en los términos de compraventa que se haya realizado. Digamos que gracias a la creación, digamos al ajuste de los Incoterms, se ha reforzado y se ha facilitado la práctica del comercio internacional y muy seguramente también cuando se presentan problemas, pues la facilidad que nos da es precisamente eso, el poderlo, digamos, manejar de una forma más rápida y de una forma mucho más efectiva. Ahora, cuando estamos hablando de manejar los términos Incoterms, nosotros debemos también tener un respaldo en la práctica de las negociaciones comerciales entre un país y otro, porque no hay que olvidar que de todos modos esto es una aceptación que se ha dado como una buena práctica que se da. Entonces las transformaciones nos han permitido que realmente cuando nosotros nos vayamos en ese modelo eh, como edanistas a tratar de buscar esa internacionalización también con el medio de la globalización, pues digamos que también hay que buscar las mejores prácticas, las buenas prácticas y también las herramientas que en el medio podamos encontrar para qué, para poder sustituir realmente todos los temas que hoy en día nos atañen.